Bien, ya está en el estudio central de RBC, Canal 11, el gran economista Andrés Escalante. Él es director de la carrera de Finanzas y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y es un gran amigo de este canal de televisión. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo. A ver, te hemos invitado para que nos ayudes a entender mejor la situación política y económica de esta segunda vuelta. Se vivió, digamos, en la primera vuelta, ¿no?, un clima en donde mucha gente, digamos, y no solo mucha gente, sino había muchos indicadores que hacían prever que el país iba a tomar otro rumbo en materia económica, o que existía ese riesgo. Es decir, la posibilidad de que Verónica Mendoza pudiese haber pasado a la segunda vuelta o hubiese obtenido una representación congresal importante, podía haber significado un cambio en el modelo, llamémoslo así. ¿Cuál es tu mirada luego de estos resultados que ponen al señor Kuczynski y a Keiko Fujimori en la segunda vuelta? Bueno, efectivamente es cierto lo que tú comentas. Afortunadamente, yo creo que la madurez de nuestras instituciones, como también la madurez de los peruanos, nos permitieron tomar conciencia sobre lo que estaba en juego, ¿no? Y si bien es cierto que la señora Mendoza obtuvo alrededor del 18 o 19% de los votos, hubo en todo caso no menos del 70%, porque incluíamos también los votos que recibió el señor Santos, hubo un 70% que le dijo no a esos experimentos fracasados. Ahora, si bien los críticos de esto dicen ese no es el camino, también hay quienes sostienen que el modelo, el sistema, necesita muchos ajustes para poder tener una economía más sana, más inclusión social, mejor educación, mejor salud pública. ¿Qué es lo que hace falta hacer para que la economía realmente funcione para todos y no para unos pocos? Bueno, como todo en la vida, nuestro sistema económico es perfectible, y estoy de acuerdo contigo y con lo que dicen los analistas y los expertos. No, efectivamente, nuestro modelo funciona, pero no por ello vamos a dejar de reconocer los ajustes que son necesarios de realizar, y ellos podrían reducirse a lo que llamamos reformas de segunda generación, que son las que están pendientes y desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál de los dos candidatos que ha clasificado crees tú, poner más énfasis en esas reformas? Y hablemos un poco de ellas para que nuestra audiencia entienda cuán importantes son. Bueno, si ganase la señora Fujimori, ¿no?, con una mayoría absoluta en el Parlamento, yo creo que no habría razón alguna por no realizar las reformas que están pendientes y que a toda voz se conocen, ¿no? En el caso del señor Kuczynski, del doctor Kuczynski, pues sí podríamos decir que para poder llevarlas a cabo necesitaría del apoyo de la bancada fujimorista para así poder tomar decisiones al menor costo posible. No, para poder pasar leyes, para poder hacer reformas, tú requieres tener el apoyo de tu bancada y de aliados en la bancada, o sea, de un grupo congresal que te permita hacer reformas. Sin duda. Más consenso, digamos. Sin duda, que en el caso de Kuczynski, pues necesariamente no solo incluirían esos puentes hacia las otras minorías que existen en el Parlamento entrante, sino también con los fujimoristas, sin duda. Ahora, y de los dos, ¿quién te parece más ortodoxo? Porque en esto también hay matices, ¿no? O sea, hay quienes aceptarían ser ministro de Economía de cualquiera de ellos dos, hay quienes dicen, no, yo trabajaría solamente en la medida que me dejen hacer estas reformas económicas. Mira, yo creo que en cuanto a las reformas económicas que están pendientes, no hay mayor diferencia en cuanto a la ejecución y la necesidad de ejecutarlas de parte de ambos candidatos. Yo creo que tanto la señora Fujimori como el doctor Kuczynski están convencidos de que ello es lo que se necesita para poder reenrumbar el país por la senda del crecimiento
de largo plazo y por ende del desarrollo. Vamos a hablar de temas que a mí me fascinan y a ti también, como es el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? La educación pública y privada. Pero, ¿qué hay del contexto global? Siempre hemos hablado de que el Perú tiene una economía, digamos, primaria exportadora, digamos, basada en los commodities, en la exportación de minerales. ¿Cuánto hay que reformar eso para que tengamos, digamos, una economía más diversificada de pronto, con algunas industrias? ¿Tú crees que eso es posible? En la medida en que existan los argumentos propios del caso, en la medida en que el mercado así lo solicite, ¿no? Forzar eso de arriba hacia abajo no funciona. Eso ya lo hemos tratado de hacer en los años 60 a través de, por ejemplo, las políticas fracasadas de la CEPAL, como la famosa sustitución de importaciones. También se trató de hacer en los años 70 a lo largo del Velascato. Eso no funciona. Y en cuanto a ser un país primario exportador, en realidad tampoco tiene nada de malo. Y países han logrado convertirse en economías desarrolladas siendo primario exportadores. Entonces, ese afán por dejar de lado lo que en realidad somos y lo que mejor sabemos hacer, me parece un error. Ahora, el tema de las instituciones, ahí sí creo que vamos a encontrar muchas coincidencias. En el Perú uno encuentra, digamos, un sector de salud privado de lujo, ¿no? Que funciona para una élite, hay clínicas para millonarios, pero la salud pública es un desastre. Y con la educación pasa un poco lo mismo. Es decir, la educación pública, digamos, no tiene los mismos estándares que la educación privada, y en educación privada hay universidades prestigiosas y otras que, digamos, no lo son tanto y otras que son, digamos, un desastre. ¿Qué hay con eso? No existe una política pública clara en salud ni en educación. Yo no estoy tan seguro de coincidir en que no haya una política de Estado en cuanto a educación como en salud. Yo más bien, por ejemplo, en el caso de educación, yo más bien veo... Perdón, me refiero a los resultados que son los que vemos hoy en las calles. Es decir, si uno analiza el sector salud y el sector educación, tanto público como privado, reconocemos que hay problemas. O sea, no es algo que esté funcionando, digamos, como en otros países. Y sin irnos a Europa, de la región, digamos, a la luz de los resultados de estos dos sectores que son, en opinión de los expertos, los más importantes. Sí, pero ahí lo que uno tiene que preguntarse es si lo que está fallando es el plan o lo que está fallando es el ejecutor del plan. Y a mí más me parece que lo que falla es el ejecutor del plan, ¿no? El problema, no podemos negar de que en educación hemos avanzado, sin duda. Lo que pasa es que no hemos avanzado lo suficiente, ni en términos absolutos, como tampoco en términos relativos, ¿no? Si tú me preguntas qué deberíamos hacer en ello, es, bueno, primero, ver la manera de cumplir con el acuerdo nacional de llegar a un 5 o 6% del PBI entre este primer año de gobierno y el quinto año de gobierno, ¿no? Pero tampoco se trata de gastar más por el hecho de gastar, sino hay que saber gastar mejor, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Yo considero que algo que deberíamos ya en realidad contemplar con la debida seriedad, con esa misma seriedad con la que hemos decidido apostar por la continuidad de lo que sí funciona, es contemplar el papel de la empresa privada en la educación pública. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tranquilamente tener un servicio de educación pública prestado por empresas privadas. Pero con ciertos estándares de calidad, con cierta regulación que exija, no sé, pues ciertas certificaciones, porque si no es un mercado loco, ¿no? En donde prácticamente venden los títulos. Sí, pero ahí ¿cuál es el problema con eso? En el sentido de que el problema es cerramos esas universidades, cerramos esas escuelas o simplemente obligamos de alguna manera, ¿no?, a que comuniquen qué es lo que hacen. Pero no podemos dar en nombre de la nación, ¿no?, un título de universidad a algo que no es realmente una universidad, donde no hay investigación, donde no hay rigor académico, coincido, porque si no, pues es una estafa, ¿no? Por supuesto, por eso es que yo sí soy partícipe de que seamos los consumidores, los padres de familia, quienes exijamos a estos centros de educación a que publiquen, por ejemplo, no solo sus estados financieros o información financiera publicable, sino también
el salario representativo de sus egresados, por ejemplo, ¿no? En realidad, el principal regulador, Luis Alfonso, en una economía de mercado competitiva, en un capitalismo competitivo, es el consumidor. Es el consumidor el principal regulador. ¿Y qué hay en el Perú? Hay un tema que es medio tabú, el tema de los monopolios y los oligopolios. Porque para que haya un buen mercado en donde haya libre competencia y todo lo demás, ¿no? Tiene que haber también un control de los que abusan de la posición de dominio, los que se aprovechan, ¿no?, de ser los más grandotes, los que impiden que entren nuevos actores a la economía. ¿Qué hay con eso? Bueno, eso está... Porque eso es lo realmente importante. Para que funcione tiene que haber, ¿no?, un Indecopi que funcione bien, ¿no?, instituciones, pero cuando no hay eso, el grande se come el chiquito y chao. Sí, ahí coincido contigo. Bueno, ya nuestra legislación pena, ¿no? Castiga el abuso de posición de dominio, ¿no? Castiga a los monopolios, ¿no? Definitivamente la presencia de los monopolios no es bienvenida, ¿no? Pero el control de los monopolios tampoco está en función de una regulación, como sí está en función de la posibilidad de que en sus mercados ingrese la competencia. Claro. Y por eso es lo que debemos trabajar, es tras ello que debemos ir. Claro. Ahora, depende mucho del próximo ministro de Economía, sí, el futuro, digamos, del desarrollo del país. ¿A quién te imaginas tú como un ministro de Economía, si es que gana uno o si gana la otra? ¿A quiénes crees tú que pudieran ellos convocar, digamos, a la luz de sus declaraciones, de lo que han dicho que van a hacer, de lo que han dicho que no van a hacer? ¿Qué tan ortodoxos o heterodoxos serían sus ministros? Heterodoxos no van a ser, ¿no? De ninguna forma. En todo caso serían ortodoxos. Van a aplicar el manual, by the book, van a hacer las cosas. Un Boloña, van a buscar un Carlos Boloña. Pero yo creo que hemos aprendido mucho ya a lo largo de estos 22 a 25 años de progreso, ¿no? A tal punto de que en realidad ya no creo que sea necesario que alguien nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? En cuanto a quién sería el ministro de Economía, bueno, en el caso de PPK ya se dijo que sería el señor Torne, ¿no? Y es más, se propone que el propio Julio Velarde continúe al mando del Banco Central. Y en el caso de la señora Fujimori, creo que ahí sí es un misterio, pero dicen por ahí que podría ser el doctor Carranza, podría repetir plato. Vamos a ver. Bueno, vamos a estar muy atentos, Andrés, a estas noticias, y espero poder conversar más adelante sobre el panorama ya no solamente local, sino global de la economía. ¿Sí? Sí, Muchas claro. Gracias, Andrés, por estar aquí esta noche. No, gracias a ti por invitarme. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Hoy nos vamos a extender un poco más en el programa porque hemos tenido una conexión telefónica con el fundador de RBC, quien les ha contado lo que está pasando y cómo estamos solucionando los problemillas. Bien, pausa y regresamos con Alberto Belaúnde. No se vayan.